Ya, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Vamos a continuar entonces con las iglesias. Vamos a ver la sexta de las iglesias del Apocalipsis. Hoy día vamos a estudiar el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y como siempre vamos a tener entonces un momento de oración. Vamos a ver que el Señor nos acompañe, que Él nos inspire, ¿cierto? Como nosotros sabemos y hemos estudiado ya, este es el Señor Jesucristo que está hablando a su iglesia. Por lo tanto, tenemos que pedir siempre que el Espíritu Santo nos permita comprender y que se abran nuestros oídos, ¿cierto? Para entender y escuchar lo que el Señor Jesucristo tiene que decirnos. Cada palabra de Él es sabiduría para nosotros, es alimento, es pan de vida, y por eso entonces vamos a rogar que el Señor esté con nosotros en esta noche y que nos ilumine. Le voy a pedir a nuestro hermano Pablo que nos dirige en oración. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por este día y este tiempo que tú nos das de compartir juntos tu palabra. Te rogamos que tú nos enseñes a través de mi hermano Felipe y que tú también nos dé el entendimiento suficiente para comprender tu palabra. Te rogamos por la iglesia, porque se nutra también de tu palabra, así como nosotros esperamos hacerlo en esta noche. Y te rogamos por el resto de nuestros hermanos, que quizá algunos vengan en camino, o quizá algunos pudiesen venir también los días miércoles, así como hoy. Te rogamos que anime a la iglesia para estar atento a tu palabra y querer estudiarla, aprender cada día más de ti. Te damos gracias por este tiempo y te rogamos que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les voy a invitar a que leamos entonces una vez. Vamos a leer en Apocalipsis 3, de los versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13 vamos a leer. ¿Sí? Una Biblia de hermana. Una Biblia de hermana. Muy bien. Entonces voy a dar lectura y vamos a ir leyendo primero, leemos una vez completo y después vamos a ir analizando el texto. Dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga su palabra. La iglesia de Filadelfia parte con una introducción que es distinta a las otras. Si ustedes recuerdan, las descripciones que hacía en la visión Juan del Hijo del Hombre lo compara con algunas de las partes de la visión original del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pongo ejemplos. Dice, a Sardes le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A Tiatira le dice el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. O sea, está aludiendo al capítulo 1. ¿Se acuerdan? Donde está esta visión completa del Hijo del Hombre. En cambio, la iglesia de Filadelfia no está aludiendo específicamente a una visión que esté contenida en el Hijo del Hombre, sino que califica al Señor y lo llama por sus atributos. ¿Ya? Y menciona 2 atributos que son fundamentales. Primero dice que Él es el Santo. ¿Sí? Él es el Santo de Dios. Así dice el Salmo, ¿verdad? Mi Hijo es el Santo de Dios. Y al decirle Santo, entonces también lo está identificando con Dios mismo.
Y además le dice otro atributo que es el verdadero. ¿Sí? Cristo ya había manifestado que Él es el camino y ¿qué más? La verdad y la vida, por lo tanto, Él es el verdadero. Él encarna la verdad de Dios porque Él manifiesta, expresa y revela la verdad completa de Dios a los hombres. Nosotros entendemos, porque así lo dice la Escritura, que todo el Antiguo Testamento, que también nos vamos a introducir un poco hoy día cuando veamos el tema de la sinagoga, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice que era una sombra de lo que había de venir. Es decir, era la revelación de Dios verdadera, pero en sombra. En cambio, el prólogo de Juan nos dice que con Cristo la revelación se hace completa, por lo tanto, Él es la verdad tal cual la expresa Dios para nosotros. Por eso es que aquí la visión puede decir tan claramente, estamos en Apocalipsis 3 del 7 al 13, hermano. Aquí Él puede decir claramente, esto dice ¿quién? El santo, el verdadero. ¿Sí? Y lo que está diciendo entonces, el que tiene autoridad. El que tiene toda autoridad porque ha sido apartado por Dios, eso significa santo, ¿se acuerdan? Ha sido apartado por Dios, y el que porta la verdad de Dios. Eso es parte entonces de la presentación que hace, y después le da una característica que, curiosamente, aquí, como en muchos otros momentos, y esto es muy importante, el Señor Jesucristo habla citando la Escritura. ¿Ya? Acuérdense, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo es tentado por Satanás. ¿Se acuerdan? Que cuando es llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Y Satanás lo tienta, y son 3 tentaciones. ¿Sí? Cada una de las tentaciones que Satanás le hace, el Señor Jesucristo la responde con la palabra de Dios, o sea, con la Escritura. Y fíjense acá que en esta descripción el Señor también está definiéndose a partir de la Escritura, porque dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense lo que vamos a leer en Isaías, vamos a empezar a recorrer la Escritura, Isaías 22. Versículo 22. Isaías 22, 22. Ya. Y pondrá el llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Se fijan que el Señor Jesucristo aquí en esta visión está citando prácticamente de forma literal este pasaje de Isaías? La llave de David. ¿Qué es la llave de David? La llave del trono, la llave del rey, es su reinado, ¿verdad? Su carácter, ¿cierto?, de rey, pero dice que abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué llave es esta entonces? La llave que tiene que ver con la vida y la muerte. Exactamente, la vida y la muerte. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a una interpretación que tiene que ver con la iglesia dominante en nuestro país, que tiene una idea que la hemos visto y la hemos estado viendo los domingos en nuestra clase de adultos, ¿cierto? Y es que las llaves de los cielos están en poder de la iglesia. ¿Sí? Esa es la idea católico-romana. La llave de quién entra y quién sale está en el poder de la iglesia. Y nosotros, leyendo el texto bíblico, decimos la llave la tiene Jesucristo. La llave no es propiedad de la iglesia. ¿Sí? La iglesia no tiene ninguna atribución, sino que Él es el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, no hay voluntad humana que opere por sobre la voluntad de Cristo. Él sabe a quién abre y Él sabe a quién cierra. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? En Él está entonces la potestad de abrir y cerrar la llave. Si vemos en Apocalipsis 1:18, del 17 al 18, Apocalipsis 1 del 17 y 18, esos dos versículos, dice, voy a leerlo, cuando le vi caí como muerto a sus pies,
y él puso su diestra sobre mí diciéndome, aquí está hablando Juan, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende? Está hablando Juan. Pero le dice el Señor, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y miren lo que dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la vida y de la muerte están en el poder de nuestro Señor. Parte de la glorificación de nuestro Señor cuando fue ascendido y dice que fue puesto en gloria por Dios, es entregarle las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sí? El Hades era el lugar de los muertos para el pueblo judío, ¿ya? Que después se homologa de alguna forma al infierno, pero no exactamente. Pero el Hades es el lugar de los muertos. Entonces es lo que está diciendo, ¿ya? Él tiene esa llave. Por eso es que él puede y pudo resucitar a Lázaro por su poder, ¿cierto? Porque él tiene esa llave. Entonces, el Señor nos está diciendo, esa llave solamente la tengo yo. Solamente la tengo yo. ¿Cómo? Yo decido quién entra y quién sale, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, entendemos que cuando se le dice que se le darán las llaves, ¿cierto? Lo que están diciendo es que frente a la confesión de Pedro, sobre la confesión, es la vida y la muerte. ¿Sí, hermano Pablo? Tengo una pregunta, pero Sí. un poco quizás complicada. Lo que pasa es que la confesión de fe de la iglesia tiene una parte, habla acerca de las censuras de la iglesia, que en el fondo tiene un poco relación con el tema disciplinario que puede ejercer la iglesia o la autoridad ejercida, digamos, la autoridad de la iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo se lleva este mismo tema? Porque en el fondo, por ejemplo, existe por ejemplo la excomunión. Claro. En cierta forma sería una especie de retener esta figura que hablamos de llave de los sellos. Claro, yo lo interpreto de otra forma. Yo creo que no tienen la excomunión y la disciplina de la iglesia no tienen nada que ver con las llaves de la vida y de la muerte. Tienen que ver con el mantenimiento de la vida cristiana de la iglesia. La iglesia debe mantener su disciplina, ¿verdad? Nosotros ya hemos dicho otras veces, una de las marcas, ¿se acuerdan que decíamos en algún minuto que habían 3 marcas de la iglesia verdadera para saber cuál es una iglesia verdadera y cuál no? Eran la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y la mantención de la disciplina de la iglesia. ¿Ya? Eso nos enseña la palabra. La iglesia no puede dejarse gobernar, no puede permitir que se dé el pecado impunemente, tiene que corregirse, tiene que dar testimonio, tiene que dar ejemplo. Y en eso entonces hay una potestad que ha sido dada a los pastores y a los consejos de ancianos, ¿cierto? Como está en el Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo dirige directamente la disciplina contra los hermanos que se descarrían en múltiples cosas, en cuestiones de moralidad sexual, en cuestiones alimenticias, en muchos conflictos que uno puede ver a lo largo del Nuevo Testamento, pero ninguno de esos elementos tiene que ver con la salvación de la persona, porque la iglesia no tiene esa potestad. En el extremo, la iglesia podría retirar de la comunión a una persona en el extremo injustamente. No lo sabemos. Tratamos de actuar siempre, ¿cierto?, bajo el poder y la inspiración del Señor, pero la verdad es que nosotros somos humanos y gracias al Señor que esa llave no está en nuestro poder, porque cuántos errores cometeríamos. ¿Sí? Entonces la disciplina tiene que ver con esto, con la mantención del cuerpo de Cristo y del testimonio de la iglesia y no con la salvación de las personas. ¿Ya? Pero sí, yo creo que hay una interpretación ahí a veces muy legalista respecto a ello que induce a creer que podríamos tener la llave. No tiene nada que ver con la llave según mi interpretación, solamente con la disciplina. ¿Ya? No sé si me explico cómo lo digo. De hecho estaba revisando la confesión de fe porque estaba pensando en esta religión y habla literalmente de la llave del rey, el poder Claro. de los funcionarios de la iglesia. Claro. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que plantea. Sí, sí. Yo creo que la confesión es interpretable, lo que manda es la escritura. Yo creo que las llaves solamente las tiene Jesucristo, eso es algo escritural, está dicho. ¿Sí?
claramente cuando leemos aquí en la segunda lectura, las llaves, dice el 19, ¿cierto? Son las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? No son las llaves, por ejemplo, de la comunión o no comunión con la iglesia, o de comulgar o no comulgar en la Santa Cena. Más profundo que eso cuando se refiere a las llaves. ¿Ya? Entonces, el poder está en nuestro Señor, ¿cierto? Y por eso que la confesión del Señor es la que nos abre las llaves. ¿Sí? Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Entonces, ¿cómo somos salvos? ¿Cuál es la llave? Confesar el nombre de Cristo. Ahí, esa es la llave fundamental. ¿Qué dice entonces? Esta es la descripción original, ¿cierto? Versículo 7, el versículo 8, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, lo que le dice a todas las iglesias, ¿cierto? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sí? Nuevamente, Él abre la puerta. ¿Sí? Él abre la puerta y como Él la abre, nadie la puede cerrar, y esa puerta para la iglesia de Filadelfia está abierta. La iglesia de Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, son las dos iglesias de las 7 a las cuales el Señor no les hace ningún reproche. ¿Sí? A las otras 5 iglesias el Señor tiene cosas que reprocharle, hay algunas que no tienen nada que alabarle, otras tienen cosas buenas y cosas malas. Es decir, tenemos 3 tipos de iglesias. Esmirna y Filadelfia tienen todo positivo. Hay otras que tienen puras cosas de reproche y hay otras que tienen cosas buenas y cosas malas. Es en realidad lo que vemos en la iglesia hoy, ¿verdad? Tenemos iglesia en todas las situaciones. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que el Señor tiene la puerta abierta porque no tiene nada que reprocharle, por lo tanto nadie puede cerrar esa puerta. ¿Y por qué nadie puede cerrar esa puerta? Porque habían algunos, que lo vamos a ver después, que precisamente pretendían cerrar esa puerta de la iglesia. Pretendían dejar fuera la iglesia. ¿Y quiénes eran? Los de la sinagoga de Satanás. O sea, tenía enemigos la iglesia, tenía contradictores esta iglesia. Pero el Señor abre esta puerta que nadie puede cerrar. ¿Y por qué la puerta está abierta? Fíjense que esto es interesante, siempre tenemos que ir viendo muy bien la traducción y los pequeños detalles. Dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y ahí miren, hay un punto y coma. ¿Se fijan o no? Sé que es un detalle, pero esto es interesante. O sea, no sigue la idea, sino que va a entregar el antecedente clave de lo que está diciendo. De por qué nadie la puede cerrar. ¿Por qué le mantiene esta puerta abierta? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta parte de esta iglesia, de este versículo específicamente, creo que a mí en lo personal me parece que es la parte más maravillosa de la carta a Filadelfia. Porque para nosotros, en nuestra mentalidad humana, cuando nosotros vemos una iglesia, cuando evaluamos una iglesia, a veces vamos a una iglesia de visita, ¿cierto? O conocemos una iglesia, sabemos algo, nos cuentan de una iglesia. Nosotros la verdad que siempre hacemos una evaluación que es la peor evaluación posible, que es la evaluación humana. Y en general evaluamos lo que para nosotros debería ser la fuerza de una iglesia. Que tiene grandes predicadores, que tiene una gran infraestructura, ¿cierto? Que tiene mucha gente, que recibe muchos diezmos. Hemos llegado a extremos lamentables de que hacemos incluso análisis económico-financiero de la viabilidad de una iglesia. Lo que se llama en términos de los bancos análisis de riesgos. Y determinamos arbitrariamente y humanamente cuál es una iglesia fuerte, cuál es una iglesia viable, cuál es una iglesia sana. Todos hacemos eso. Miramos una iglesia y juzgamos. Y fíjense la maravilla que le dice a Filadelfia. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, aunque eres débil, aunque estás viviendo a lo mejor un momento de fragilidad, aún en esa fragilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, el mensaje central de la iglesia de Filadelfia es que nuestra perseverancia en el Señor
gracias a Él, no depende de nuestra fuerza. Leamos dos pasajes, el primero de Primera de Samuel, capítulo 2, Primera de Samuel 2, 9. Este es el cántico de Ana, ¿se acuerdan? Ana era estéril, no podía tener hijos y era atormentada, ¿cierto? Se burlaban de ella, era perseguida porque, ya lo hemos dicho varias veces, una mujer judía sin hijo era totalmente de segunda categoría, tenía que tener hijos. Y Ana era atormentada, y Ana le pidió con fe al Señor un hijo, y le prometió que ese hijo, si se lo daba, se lo iba a dedicar para siempre a Jehová. Y ese hijo fue Samuel. Primera de Samuel 2, versículo 9. ¿Sí? Primera de Samuel 2, versículo 9, ¿dije bien? ¿Sí? Y entonces Ana cumple su promesa y va a entregar a su hijo, lo desteta, dice la palabra, y una vez que lo desteta va y se lo entrega a Elí, que era el sacerdote, en ese minuto, y se lo entrega y entonces expresa este cántico que es en el fondo un salmo, ¿cierto? De Ana. Y acá entonces hace una relación y va hablando, ¿cierto?, del poder del hombre y el poder de Dios. Ese es el gran análisis que hace Ana en este pasaje. Y miren, si alguien tiene el 2.9 lo que dice. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Fíjense la expresión que usan: nadie será fuerte por su propia fuerza. Esa debería ser la mirada permanente de nuestras vidas. Nunca seremos fuertes por nuestras propias fuerzas. La fuerza que nos sostiene es la fuerza del Señor. No somos fuertes realmente. No tenemos la fuerza para permanecer en el Evangelio. No tenemos la fuerza para perseverar. Esa es la verdad, no la tenemos. Somos débiles, somos frágiles. Nadie será fuerte en su propia fuerza. El que cree estar fuerte, dice la palabra, mire que no caiga. Y aún más, la palabra nos enseña y nos muestra en múltiples ocasiones, en múltiples pasajes, que precisamente cuando creemos estar fuertes es cuando somos más débiles, porque nos confiamos, porque nuestra arrogancia nos hace confiar en nosotros mismos. Leamos además en 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, el 9 y el 10. ¿Sí? ¿Qué está hablando Pablo en este caso? Mientras lo buscan. 2 Corintios 12, 9 y 10. Pablo, es un misterio, no sabemos bien de qué se trata, dice que tenía un aguijón en la carne. No sabemos si era una enfermedad, ¿cierto? Algo lo atormentaba. Él simplemente le llama el aguijón de su carne. Y ese era algo que atormentaba permanentemente la vida del apóstol. Y acá está hablando entonces que él le ha rogado al Señor que le quite ese aguijón, que le quite ese dolor, que no sabemos específicamente. Hay muchas teorías, pero no sabemos qué era específicamente lo que lo atormentaba. Entonces, el 9 y el 10. ¿Hermana? Sí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense el pasaje, cómo nos habla de la debilidad del apóstol, porque dice, y me ha dicho, y ahí habla el Señor, ¿verdad? Ahí habla el Señor. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso lo está diciendo el Señor, ¿cierto? Y entonces el apóstol reflexiona, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el testimonio de la iglesia de Filadelfia. Eso es lo que está diciendo el Señor a Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, ha mantenido el nombre de Cristo, porque el Señor se manifiesta y se glorifica en nuestra debilidad, y se glorificó entonces en el testimonio y en la debilidad de la iglesia de Filadelfia. Ese es el verdadero análisis que tenemos que hacer entonces respecto a una iglesia. La iglesia es fuerte, no cuando tiene fuerzas propias, sino cuando guarda la palabra del Señor, cuando proclama el nombre de Cristo, porque cuando hace eso es que el Espíritu Santo está gobernando la iglesia, y entonces es fuerte la iglesia. La iglesia no es fuerte cuando tiene más miembros, cuando tiene más diezmo, cuando tiene más recursos, cuando reúne más gente calificada, y todas esas cosas que nosotros ponemos en la iglesia, que en realidad no son del Señor. El Señor sostiene su iglesia. Hermano. Sí, me parece súper interesante que aquí ocupa la palabra gracia. ¿Podría usted decirnos de qué se trata la palabra gracia? Porque podría haber utilizado bastantes palabras, bastante de mi providencia, bastante de mi amor, bastante. Claro. ¿Por qué bastante de mi gracia es tan importante en este texto para entender el lenguaje? Porque podría ser cualquier lenguaje, ahora sabemos. Claro. Un pecado recurrente, una dolencia, podría ser. Claro. Bueno, porque la gracia del Señor, que es el amor incondicional e inmerecido hacia nosotros, es el que se manifiesta en Jesucristo. La gracia es ese don que se manifiesta en Cristo para nosotros. Y eso es lo que le dice, por eso dice la gracia de Cristo. El amor de Cristo manifestado en la vida del apóstol lo hace fuerte, lo hace superar esas debilidades que él tiene. Fíjate. Entonces, no es simplemente amor, ¿sí? No es misericordia tampoco, porque podría decir, mi misericordia te sostiene. No, es mi gracia. Somos salvos. Exactamente. Por gracia somos salvos, ¿cierto? Y eso es por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Entonces, finalmente nos damos cuenta que todo viene de Jesucristo. Lo que somos, lo que tenemos, lo que nos sostiene, todo viene de Jesucristo finalmente. Puede interpretarse como que bástate mi gracia, bástate que yo te escogí, que eres mi elegido, ¿Sí? que eres mi... Y no necesitamos nada más. También tiene esa concepción del basta de mi gracia, es no necesitas nada más que mi gracia. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Exactamente. Solamente Dios. Amén. ¿Sí? Nuestra salvación no es a media. ¿Sí? No hacemos una parte nosotros y la otra la hace Dios. Todo lo hace Dios por nosotros. Eso es gracia. Para que nadie se gloríe. Exactamente. ¿Cierto? Por eso que el elemento central de nuestra adoración, de nuestro culto, es dar la gloria al Señor. No tiene otro sentido lo que hacemos. Todo lo que hacemos es darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando leemos y escudriñamos su palabra, nos damos cuenta que todo viene de su mano. Que somos sostenidos por su gracia permanentemente. Aún a pesar y por nuestra debilidad. No, es un don, todo es un don. Es por gracia. Es por gracia. Somos salvos. Así para es. que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe, exactamente. Nadie puede atribuirse a sí mismo la salvación. Sí. Es la gracia del Señor que actúa en nosotros. Porque aquí Pablo dice en el 11, dice, me he hecho un necio para gloriarme. Claro. Reconoce que estaba por sobre la gracia. Porque él creía que estaba bien. Seguramente. En mi interpretación. Seguramente. El Señor le dice que no, que por la gracia de él. En algún minuto Pablo también dice, en ese sentido dice, yo he trabajado más que todos estos, dice. Y entonces seguramente, esta es una interpretación absoluta, pero entonces el aguijón le recordaba, el aguijón tiene un sentido en nosotros, la prueba tiene un sentido. Por eso sufría. Vamos a verlo ahora como en el fondo esta perseverancia siempre tiene un sentido y un propósito para nuestras vidas. Las dificultades que vivimos tienen un propósito para nuestras vidas. Y el propósito último es que en esas dificultades nos aferremos del Señor. Ese es el
último. Sigamos un poquito entonces, fíjense, el 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Verdad? ¿Cuál es la situación? Ya la hemos visto en otras iglesias que hemos estudiado. Nosotros sabemos que el principal punto de referencia que tenían las iglesias en ese minuto eran las sinagogas. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado, cierto? Y había muchas sinagogas. Había muchas sinagogas. ¿Y por qué había muchas sinagogas? ¿Por qué habían tantas sinagogas chiquititas? Por un motivo muy práctico para los judíos. Y es que los judíos no podían caminar más de 2000 codos en el día de reposo. ¿Sí? Porque si caminaban más de 2000 codos el día de reposo se consideraba que estaban trabajando. Entonces necesitaban tener muchas sinagogas chiquititas muy cerca de donde vivían. No les servía una gran sinagoga donde pudieran llegar de todas partes porque hubiesen infringido la norma del día de reposo. Entonces, había muchas sinagogas. Y estas sinagogas tienen un doble efecto sobre el cristianismo naciente. Doble efecto. En primer lugar, de ahí empiezan a surgir los primeros conversos al Señor Jesucristo, los que reconocen que Jesucristo es el Mesías. ¿Ya? Parten de las sinagogas. Pero también en la misma sinagoga empieza a verse la primera oposición al cristianismo. Entonces, la sinagoga es muy importante en este minuto. Y hay sinagogas que se declaran abiertamente en contra del cristianismo, muchas sinagogas, así como hay otras sinagogas completas, como de la Antioquía, por ejemplo, que acepta a Cristo como el Mesías. ¿Se fijan? Entonces, hay distintas situaciones en la sinagoga. También veíamos que son los prosélitos, ¿cierto? O sea, los gentiles que están allegados a la sinagoga, los primeros que se van convirtiendo, y los más duros de convertirse son los judíos, en el fondo, en la carne. Los judíos de la raza judía, digamos. Entonces, la sinagoga siempre va a estar permanentemente en una relación con la iglesia naciente. Ya sea que los apóstoles van a predicar a la sinagoga, o que los echan de una sinagoga, o que hay gente de la sinagoga que va siempre a la sinagoga porque ellos, al pueblo que iban llegando, iban primero a una sinagoga. ¿Ya? Pablo se reunía llegaba a la sinagoga a predicar. Claro, llegaba a la sinagoga a predicar, Pedro también, ¿cierto? Y eso lo habían aprendido además del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo nunca dejó de ir a la sinagoga. Todos los sábados, dice literalmente el texto, como era su costumbre, dice el texto, ¿sí? Dándonos a entender que él asistía regularmente a la sinagoga. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver entonces la profecía del Señor, Lucas 21:12. Fíjense que aquí estamos en todo el relato, ¿cierto?, escatológico del Señor, las señales antes del fin. Está hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? Del tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tiempo? El tiempo del Apocalipsis. El tiempo que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Y qué dice entonces el 21:12? ¿Alguien lo tiene? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Cierto? O sea, fíjense lo que está profetizando el Señor. Parte de la persecución va a venir de la sinagoga. Y así fue, tal cual. De hecho, si nos acordamos de la historia de Pablo, ¿qué era Pablo? Un perseguidor, ¿cierto? ¿Y qué llevaba de Jerusalén? Cartas, ¿cierto? Cartas poder, digamos. Y llegaba a la sinagoga y entonces la sinagoga tenía la obligación de denunciar a los que habían creído en Jesucristo. Entonces el Señor ya sabía que de ahí iba a venir la oposición. No es extraño esto que le está pasando a la iglesia de Filadelfia, el Señor ya lo había profetizado. Veamos en Juan 9:22, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 22. Fíjense, esto en Juan 9:22 está pasando
durante la predicación del Señor. O sea, ya durante la predicación del Señor se empieza a producir este fenómeno de antagonismo respecto a las sinagogas. ¿Sí, hermana Paola, repite? Sí. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cierto? ¿Qué había pasado allí? El ciego había recibido la vista, lo llaman los principales sacerdotes, le dicen, ¿quién te dio la vista? No sé, mira, un hombre que está ahí, yo no sé quién es, ¿cierto? Pero él recobró la vista. No le creen que era ciego nacimiento. Y como no le creen que era ciego nacimiento, llaman a sus padres, para que sus padres den testimonio, ¿verdad? Si éste había nacido ciego. Y los padres, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen? Como Pilato, se lavan las manos. Se lavan las manos, dicen, nosotros sabemos que nació ciego, pero No sabemos qué pasó. no sabemos qué pasó, pregúntenle a él, dice, ¿qué edad tiene? Dice, ¿se acuerdan? La expresión, edad tiene, pregúntenle a él. Dice. Pero ¿por qué reaccionaron así los padres? Entonces, por temor, ¿verdad? ¿Y por qué temor? Por esto que acaba de leer la hermana Paola, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, en la época del ministerio de Jesucristo, que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Se fijan? Entonces, esta situación que está viviendo la iglesia de Filadelfia es en realidad una situación bastante común en el minuto de la iglesia de Filadelfia en el primer siglo del cristianismo. La sinagoga es un núcleo y un centro en muchos casos de persecución hacia el cristianismo. ¿Ya? Es muy importante y por eso entonces se genera este conflicto que lo hemos visto otras veces, ¿cierto? De qué pasa entonces, porque la principal acusación que hacían estos judíos, ¿cierto? Es no solamente que proclamaban a Jesús el Mesías, sino que lo hacían esta gente que eran literalmente unos incircuncisos. Los cristianos eran incircuncisos, es decir, no eran ni judíos de raza y tampoco se habían circuncidado, por lo tanto no eran prosélitos siquiera. Y resulta que estos que no son ni judíos vienen a decirnos que el Mesías judío es Jesús. Fíjate, era un escándalo para ellos. ¿Qué es lo que no entendían entonces? Lo que no entendían es que Jesucristo había venido a establecer un nuevo Israel. ¿Sí? Ese es el sentido, ¿cierto? De cuando dice, fíjense, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice eso? Los que dicen ser judíos y no lo son. Si ellos sabían que eran judíos, ellos tenían su genealogía, sabían quiénes eran, de qué tribu venían. ¿Por qué dice que mienten cuando dice ser judío? ¿A qué se está refiriendo? ¿Te entiende el dilema, no? La pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Se entiende, no? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Se fue? Ya, miren, de nuevo. Lo que está diciendo aquí el versículo 9 del texto que estamos estudiando dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces la pregunta es: ¿por qué dice que no son judíos cuando ellos dicen que son? Si ellos, desde el punto de vista racial, ¿cierto?, de su familia, ellos podían demostrar que eran judíos verdaderos. Estaban circuncidados, cumplían con la ley judía. ¿Por qué el Señor dice que no son judíos en realidad? ¿A qué se está refiriendo? Que no le aceptaban a él. Exactamente. Entonces vamos a leer en Romanos 9. Romanos 9. ...25 y 26. Romanos 9, 25 y 26. Romanos 9, 25 y 26. Como también en Oseas dice: y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Fíjense, aquí Pablo se está acordando de la promesa que había sido dada en Oseas. ¿Y cuál es esa promesa? Que el Mesías era universal. ¿Se fijan lo que está diciendo acá, no? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y miren lo que dice al final del 9. ¿Qué dice al final del 9, del que estamos estudiando? De Apocalipsis 3:9. La frase final. Como sonoros y reconozcan que yo te he amado. Se fijan, está usando la misma expresión que usa Oseas y que Pablo cita de Oseas. Reconozcan que yo te he amado. ¿A qué se refiere? Bueno, a que ese pueblo, que era un pueblo extraño, que era un pueblo gentil, pasa a ser un pueblo amado en el nuevo Israel. ¿Se fijan? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor a los de la sinagoga de Satanás, cierto? Estos creen ser judíos, pero ser judío, como lo explica Pablo también en Romanos, no tiene que ver con la carne. Tiene que ver con este nuevo pueblo que vino a ser Jesucristo, que dice, de los dos pueblos hizo uno. Ese es el nuevo Israel. Por eso nosotros somos parte de ese nuevo Israel espiritual que el Señor viene a conformar. Y los que estábamos fuera del pueblo judío en términos raciales, venimos a ser parte del pueblo. La no amada viene a ser amada. ¿Sí? El que no era pueblo viene a ser pueblo. Por eso entonces termina con esa expresión. Y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? El amor de Cristo hace que esos gentiles incircuncisos, que no tienen racialmente nada de judío, pasen a ser parte del pueblo elegido por Dios. Porque ese pueblo elegido por Dios estaba mucho más allá de la raza, de las costumbres. Era un pueblo espiritual que Él vino a comprar con su sangre. Eso es lo que está diciendo el texto del Apocalipsis, ¿se fijan? De ahí que se junta un poco, disculpe, Sí. con la fragilidad que se ve. ¿Por qué? Porque el judío en sí era robusto en cuanto a enseñanza, sus tradiciones, Claro. pero el Señor vino a cambiar todo eso. Claro. Entonces, por eso es que es tan lindo el versículo, o sea, yo soy el que te sostiene, yo soy el que está contigo, nadie va a poder contra ti, Así porque la fragilidad nuestra no está en la religión, no está en nada que está de seres humanos, porque eso Sí. el pueblo judío en ese tiempo era porque ellos tenían la verdad. Claro. Entonces Cristo vino a echar abajo todo esto y demuestra que en realidad el único que viene a darle sentido a todo es Él. Amén. Así es. Por eso lo hemos visto también. El principal problema, ¿se acuerdan cuando veíamos cuál es el principal problema del pueblo judío en ese minuto? Que ellos se creían suficientemente capaces de cumplir la ley ritual. Y ese fue un problema insoluble, porque entonces, ¿para qué necesitamos un Mesías? Lo que necesitamos es un Mesías político que venga a liberarnos a los romanos. Pero religiosamente, espiritualmente, no necesitamos a nadie si nosotros cumplimos nos lavamos las manos, cumplimos el día de reposo, o sea, todos los ceremoniales lo cumplimos. ¿Por qué tendríamos que necesitar un Mesías espiritual? ¿Se fijan? Entonces, es un razonamiento que también tiene su lógica. ¿Por qué? Porque nos fueron abiertos sus ojos. Por eso es tan importante, por eso es tan importante el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte, que es la nueva ley, la segunda ley del nuevo Moisés, que es Jesucristo, demuestra claramente que nadie puede cumplir la ley. Eso es lo que hace el Sermón del Monte en la profundidad de su espiritualidad. Demuestra que nadie puede cumplir la ley. ¿Sí? A veces nos parece el Sermón del Monte, claro, el Sermón del Monte es maravilloso en sus escenas, en sus relatos, pero el fondo del Sermón del Monte es la demostración clara y manifiesta en la enseñanza de Cristo de que nadie puede cumplir la ley. Y entonces eso desmorona lo que dice mi hermana, las seguridades propias. Porque claro, los judíos estaban seguros que nadie había matado, yo no he asesinado a nadie, estoy seguro. No, le dice el Señor, si le dijiste en eso a tu hermano, ya lo mataste. Y entonces, ¿quién se sostiene así? ¿Quién ha cumplido la ley? No, yo no he adulterado. No, si tú miraste con deseo a la mujer, ya adulteraste. ¿Quién se sostiene? ¿Se fijan? Entonces el Sermón del Monte es la demostración empírica. Nadie puede por sí mismo, pero ellos tenían esta autoconfianza.
Por eso acuérdense cuando estaba orando en esa parábola que cuenta el Señor, estaba orando un fariseo y un publicano, y el fariseo oraba de pie y decía, gracias Señor porque no soy como este pecador. Satisfecho de sí mismo. Lo que el Señor nos enseña a través de todo este relato es precisamente muy bonita la relación que está haciendo mi hermana, porque es lo mismo de lo que está hablando. Nadie puede satisfacerse a sí mismo. Nadie puede satisfacer la justicia de Dios, solamente Jesucristo. ¿Sí? Hermano Pablo, ¿puede decir algo? ¿La Pablo? Bueno, cuando era más chica sí que me parecía bien curioso esto de que el Señor no nos dejara tal cual somos como gentiles. ¿Por qué nos tenemos que incorporar a ser este verdadero judío, el que tiene circuncidado el corazón? Sí. Entonces, cuando comenzamos en la iglesia, no me acuerdo, con el plan de lectura, a leer la Biblia todos los años, hay un pasaje que no me acuerdo dónde está específicamente, pero que habla que el Señor mismo pondrá en la frente, pero no de una forma, sino que dentro de nosotros, no a la frente misma, Sí. y en prácticamente como en la mano, el hacer su ley, como... Sí. No me acuerdo dónde está, no sé si usted sabe. Yo creo que es Joel, pero debería buscarlo. Sí, entonces me acuerdo de una predicación de Jonathan que hablaba sobre eso, sobre que el Señor, claro, les habla sobre esto y ellos finalmente lo toman todo otra vez y hasta el día de hoy ellos tienen se ponen aquí en la frente la ley y se les marca la ley. Sí. Y acá también. Entonces, claro, es curioso que el Señor no nos invita a quedarnos como gentiles, sino que nos invita a ser parte de este pueblo, de este pueblo que en sí nos da, o no es que nos da, igual nos manda a hacer su voluntad, como al pueblo judío. Sí. Yo creo que ahí es como el hacer la voluntad de Dios y ser apartado. Creo que ahí casa, yo no encuentro ahí sentido, porque no le encontraba mucho sentido el pasar a ser judíos. Sí. Judíos espirituales. Espirituales, sí, sí. Es un poco complejo quizás. Sí, pero es así, somos, por eso dice que por eso no son verdaderos judíos los que son según la carne. Son según la carne. Claro. Entonces, Lo que dice está en Ezequiel En Ezequiel. 26. Léalo, hermano, ¿puede? Por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así es. Eso es, pues, el sentido, y por eso es el sentido entonces de esta palabra que estamos analizando, cuando les dice los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Porque está hablando entonces de este sentido espiritual de ser judío, donde estamos todos, donde pasamos a ser amados por Dios. ¿Ya? Entonces, en el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, aquí está hablando de algo que vamos a ver después en los siguientes capítulos del Apocalipsis, que son las pruebas que van a venir. ¿Verdad? Y vamos a tener las copas, ¿cierto? Todos los caballos, una serie de imágenes que nos hablan de las pruebas que se van a cernir sobre el mundo entero. Pero entonces lo que llama el Señor es siempre a la perseverancia. ¿Verdad? La perseverancia. La iglesia debe perseverar en la prueba. ¿Y por qué debe perseverar en la prueba? Porque precisamente en la prueba de la debilidad, como viene desarrollando la idea, se manifiesta el poder de Dios. Es toda una sola idea, ¿se fijan? Es toda una sola idea. Veamos en Mateo 10:22. Fíjense, ¿cómo se llama este capítulo? Mateo 10:22. El título de toda esta paráfrasis. ¿Cómo se llama? Elección de los dos apóstoles. persecución en realidad. No, del 16. El párrafo que vamos a leer. Vamos a leer el 22, ¿cierto? ¿No?
10. Persecuciones Mateo 10, venideras. 22. Persecuciones venideras. Las persecuciones venideras. ¿Se fijan o no? Sí. ¿Todos me siguen? ¿Sí? Está hablando el Señor de las persecuciones venideras. Y miren lo que dice el 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, vamos a ser minoría. ¿Sí? Hay gente que está alarmada porque somos minoría. Esto está dicho desde siempre. ¿Sí? Laura dice, están todos atacados por las leyes que vienen. No, si dice aquí, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa es la promesa apocalíptica final. No es de destrucción, no es de muerte. El Apocalipsis no es la muerte, no es la destrucción. El Apocalipsis es la esperanza que está en esta frase de Jesucristo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que hizo la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vendrá una prueba. ¿Quién será salvo? El que persevere. El que persevere. Por eso nosotros siempre tenemos que entender que el camino cristiano es el camino estrecho, el camino angosto, no es el camino ancho. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el camino fácil. Es más fácil ser del mundo. Es más sencillo. Es más sencillo dejarse guiar por toda la corriente del mundo. Es más difícil dar cuenta de la fe. Es más difícil dar testimonio. Y mientras más malo el mundo, mientras más podredumbre en el mundo, más difícil dar testimonio. Más difícil. Pero el Señor tiene esta promesa entonces. Y esa promesa entonces tiene y está asociada a algo que tiene que ver con lo que el Señor nos promete. En el 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esto ya lo ha dicho a varias iglesias, retén lo que tienes. ¿Sí? Tú tienes el testimonio, tú tienes la fe, retén lo que tienes, lo que te ha sido dado. Esto tiene mucho que ver con los talentos también, lo que te ha sido dado, los dones que te han sido dados. Cuídalos, cultívalos, mantiénelos. Retén lo que tienes, para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. ¿Sí? Entonces, aquí está esta expresión, que es una expresión muy típica. Revisemos, por ejemplo, en Santiago 1.12. Santiago 1.12, que podemos encontrar esta expresión, y que es una expresión que efectivamente la tomaban en este tiempo de los Juegos Atléticos, no los Juegos Olímpicos, que tiene que ver con la corona. La corona, ¿se acuerdan? La corona y laureles del vencedor, que le ponían también a los emperadores cuando entraban triunfantes. O sea, la corona de victoria en el fondo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Esa es la imagen cultural de ellos, la corona de victoria. ¿Ya? ¿Y qué dice en la epístola de Santiago 1.12? Miren el título que tiene, siempre estamos viendo el contexto, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Soportando las pruebas. Soportando las pruebas. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, 2 veces, prueba y probar a los que moran sobre la tierra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y miren lo que dice justamente Santiago, cuando dice que hay que soportar las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de ¿qué? De vida, que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Miren cómo la Escritura es maravillosamente perfecta. ¿La corona de qué es? De vida. De vida. ¿Y cómo se presenta el Señor al principio de la iglesia de Filadelfia? El santo verdadero. Y tiene la llave. El que tiene la llave. ¿Y de qué era la llave? De la vida y de la muerte, ¿no? ¿Se entiende? Él tiene la llave. Por lo tanto, Él dice a quién se le entrega esa corona. ¿A quién? Al que persevera hasta el fin. Pero para perseverar hasta el fin, para recibir esa corona eterna,
incorruptible, inmarcesible, dice en algún minuto, ¿cierto? O sea, que no se marchita. Una corona, ¿por qué dice esto? Es una alegoría que usa la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué es tan bonito que diga inmarcesible, que quiere decir que no se marchita? Porque efectivamente la corona de laureles que le ponían al emperador, o la que le daban a los campeones de los Juegos Olímpicos, ¿qué pasaba? Se secaba, si era una rama de laurel. Es bonita la imagen porque quiere decir toda la gloria del mundo se marchita. La corona que recibía de laureles que recibía el emperador victorioso, a los 3 días iba a estar seca y marchita. La corona que nosotros tenemos prometida es la corona inmarcesible, o sea que no se va a marchitar jamás, la corona eterna. Y esa es la corona que está prometida para nosotros. Al que venciera entonces, dice el 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, el que soporte la prueba, el que sea fiel al Señor, el que guarde la palabra del Señor y no niegue su nombre. Fíjense todo lo que le está diciendo a Filadelfia, ¿cierto? El que ha guardado la palabra de paciencia, el que ha soportado la prueba entonces, será columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que estará para siempre en la presencia del Señor. ¿Verdad? Esa es la bienaventuranza finalmente. Esa es la bienaventuranza. Fíjense ustedes que si nosotros vemos en otras religiones y en otras culturas, por ejemplo, para los musulmanes, el paraíso es un lugar de deleite. Por eso que es paraíso, porque van a poder tener muchas mujeres, van a poder comer muchos manjares. O sea, el paraíso es paraíso porque hay muchas cosas muy deseables desde el punto de vista humano. Y nosotros creemos que el paraíso es gozar de la presencia del Señor. No es comer para siempre lo que nos gusta. No es comer manjares. No, es gozar de la presencia del Señor. Ese es el deleite que quiere el cristiano. Eso es lo que anhela el corazón convertido a Cristo. Gozar de la presencia del Señor. Por eso esta promesa es tan bonita. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, estará perpetuamente en la presencia del Señor. Eso es lo que está planteando, ¿cierto? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, el Señor será nuestro dueño final. ¿Sí? Él pondrá su nombre sobre nosotros, que tiene 2 sentidos. Su nombre es su presencia, ¿cierto? Pero su nombre es su propiedad. ¿Sí? Me llama un Sí. poco la atención, además, que aquí en la iglesia de Filadelfia, Jesús siempre habla de mi Dios, no le dice mi Padre ni el Señor. Sí. Él siempre lo nombra como mi Dios. Sí. Sí, él tiene efectivamente se refiere a distintas formas, porque, por ejemplo, a Tiatira dice mi Dios, a otras dice Dios, delante de Dios, le dice a Sardis, y aquí dice de mi Dios. Él siempre Es una lo nombra expresión. como mi Dios. Sí, efectivamente. Entonces, este tema del nombre es fundamental. Acuérdense que a nosotros también se nos va a dar un nombre nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser nuevas todas las cosas. Todo va a ser nuevo. ¿Sí? Claro. La nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué está anticipando? La nueva Jerusalén. Si vamos al final del Apocalipsis, ¿cierto? Que lo vamos a ver después en su minuto. En el capítulo 21, a partir del versículo 9, fíjense que está terminando el Apocalipsis. Apocalipsis 21, desde el versículo 9, no lo vamos a leer, pero ¿de qué nos está hablando ahí entonces? De la nueva Jerusalén. ¿Sí? Así como en el nuevo pueblo, que es el nuevo pueblo judío, habrá una nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la Jerusalén, ¿cuál era la figura de Jerusalén? Ahí estaba la presencia del Señor, porque ahí estaba el templo del Señor. Y dentro del templo del Señor estaba la presencia del Señor en
sobre el arca de Jehová, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Esa figura, ¿no? Que estaba ahí puesta. En la Nueva Jerusalén, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa presencia que estaba en el lugar santísimo? Va a estar en todo lugar. Eso es lo que simboliza la rasgadura del templo cuando Cristo muere y se rasga, ¿cierto? Y se abre el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Dios se expande y en la Nueva Jerusalén la presencia de Dios entonces va a ser para todos. Por eso dice en una expresión poética, dice, no vamos a necesitar luna, ni sol, ni luminarias en el cielo. Dice, porque el Señor iluminará con su presencia todo. ¿Se fijan? Estaremos para siempre entonces en la presencia del Señor, en el templo del Señor, donde Él entonces gobernará por siempre. ¿Ya? Esta idea del nombre va a ser una idea permanente, ¿cierto? Que el Señor va a decir, si vemos, por ejemplo, Apocalipsis 14:1, muy rápidamente, fíjense que aquí está hablando del canto de los 144.000, vamos a llegar a ver todas estas cosas en detalle, ¿verdad? Y dice, después miré y aquí el Cordero, o sea, Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y qué había en el monte de Sión? ¿Qué estaba en el monte de Sión? 144.000 que tenían. No, históricamente, ¿qué estaba en el monte de Sión construido? El templo. El templo. ¿Se fijan? Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre, ¿cómo? Escrito en la frente. ¿Se fijan? La presencia del Señor va a estar con nosotros y el Señor entonces tomará el control de nuestras vidas. Seremos de Él finalmente, estaremos con Él, seremos uno con Él. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice que el nombre de Dios va a estar en nuestra frente, que seremos uno con Él. Por eso es que conoceremos como hemos sido conocidos, dice la palabra. Por eso que veremos la gloria del Señor como el Señor la ha visto antes. O sea, seremos uno con el Señor. Y finalmente, entonces, como siempre, el Señor le dice a la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje entonces a la iglesia de Filadelfia, un mensaje precioso, un mensaje que nos recuerda de nuestra debilidad, pero de cómo el Señor se manifiesta en nuestra debilidad y cómo cuando el Señor se manifiesta en nuestra debilidad y cómo soportamos las pruebas gracias al poder de su Espíritu Santo que nos mantiene en la prueba, podemos entonces tener la esperanza de recibir la corona de vida. No tenemos fuerza para esa carrera, no tenemos habilidad para esa carrera. Solamente en el poder del Señor podemos alcanzar esa meta que el Señor pone delante nuestro. Que el Señor nos bendiga. No sé si hay preguntas, dudas.